Había un silencio cálido en la casa del abuelo. No era un silencio vacío, sino uno que respiraba despacio, acompañado por el tic-tac suave de un reloj colgado en la pared y el olor tenue de madera vieja que guardaba recuerdos en cada rincón. La luz de la tarde entraba a través de una ventana alta, bañando de oro la mesa donde se acumulaban herramientas, tornillos, cables enredados y pequeñas piezas metálicas que parecían esperar pacientemente el toque de unas manos sabias. El niño, de apenas 8 años, observaba con curiosidad. Tenía los codos apoyados sobre la mesa y la barbilla descansando en las palmas, mientras sus ojos seguían con devoción cada movimiento del abuelo. Había algo hipnótico en la manera en que aquellas manos, arrugadas por los años, se movían con tanta precisión. No parecían temblar, parecían bailar entre las piezas, acariciando cada objeto como si guardara vida propia. «Mira bien, Mateo», dijo el abuelo con voz pausada, grave, como si cada palabra se quedara suspendida en el aire antes de caer. «No es solo una radio vieja, es un puente». El niño ladeó la cabeza, sin comprender del todo, pero sintiendo que esa frase escondía un secreto que algún día entendería. El abuelo levantó una radio antigua, con la carcasa de madera desgastada y una perilla que ya no giraba. La colocó frente a él con cuidado, como si fuese un tesoro. La radio parecía llevar encima todas las historias del tiempo, las noches de familia reunida, los programas de antaño, las noticias que hicieron reír o llorar. «Cuando era joven», continuó, «esta radio nos acompañaba en las noches más largas. Tu bisabuela ponía música mientras cocinaba, y tu padre, siendo apenas un niño, se quedaba dormido escuchando las voces que venían de aquí dentro». Mateo pasó los dedos sobre la madera. Estaba agrietada, pero tibia, como si todavía guardara un poco de vida. El abuelo sacó un destornillador y comenzó a abrir la carcasa con un gesto sereno. El sonido metálico de los tornillos cayendo sobre la mesa llenó el ambiente. El niño se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de expectación. «¿Sabes por qué quiero enseñarte esto, hijo?», preguntó el abuelo sin dejar de trabajar. «¿Por qué, abuelo?». El anciano sonrió suavemente. «Porque aprender a reparar una radio es lo de menos. Lo importante es aprender a escuchar lo que otros creen perdido. Aprender a darle vida a lo que parece olvidado». El silencio se alargó un instante, y en él cabía algo más que la simple enseñanza técnica. Cabía la ternura de alguien que deseaba legar un pedazo de su alma. El abuelo levantó un pequeño cable y lo sostuvo frente a la luz. Sus manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, parecían hablar por sí solas. Cada cicatriz, cada arruga, cada callo, llevaba inscrita una historia. Eran manos que habían trabajado la tierra, que habían abrazado en la alegría y en el dolor, que habían sostenido la vida con firmeza y con amor. Y ahora, esas mismas manos se dedicaban a enseñar con paciencia infinita. Mateo no apartaba la mirada. Dentro de sí, aunque todavía era pequeño, sentía que estaba presenciando algo más grande que una simple reparación. El abuelo colocó el cable en su sitio, ajustó una pieza y miró a su nieto. «¿Quieres intentarlo tú?». El niño abrió los ojos, sorprendido. Dudó un instante, temiendo romper algo. Pero el abuelo le acercó las herramientas con un gesto tranquilo. «Despacio. No tengas miedo. Las cosas frágiles necesitan manos firmes y corazón tranquilo». Mateo respiró hondo. Tomó el destornillador con dedos temblorosos y trató de imitar los movimientos de su abuelo. El tornillo se le resbaló la primera vez y el niño frunció el ceño, frustrado. El abuelo, en lugar de corregirlo con dureza, apoyó su mano sobre la del niño y lo guió suavemente. Sus dedos, gastados por los años, se mezclaron con los pequeños dedos de Mateo. Y en ese contacto había una herencia invisible, un traspaso de confianza que iba más allá de cualquier palabra. «¿Lo sientes?», preguntó el abuelo. «Sí», murmuró el niño, todavía concentrado. «Es como la vida, Mateo. Nadie lo hace bien a la primera. Pero si escuchas con calma y pones atención, las cosas empiezan a encajar». El tornillo finalmente quedó ajustado. El niño sonrió, orgulloso.
El abuelo asintió, con los ojos brillando de orgullo silencioso. El tiempo parecía haberse detenido. La tarde avanzaba lentamente, tiñendo de tonos anaranjados las paredes del taller improvisado. Afuera, el canto de un pájaro se colaba por la ventana abierta, como si acompañara la escena. El abuelo volvió a hablar, pero esta vez con un tono más íntimo, casi como si se confesara. Cuando era joven, también tuve a alguien que me enseñó, mi propio padre. Sus manos eran fuertes, pero también sabían ser suaves. Me enseñó a no tenerle miedo a reparar lo que se rompe. Me decía que cada cosa, cada objeto, incluso cada persona, merece una segunda oportunidad. Mateo escuchaba en silencio, grabando esas palabras en su memoria como quien guarda un tesoro invisible. El abuelo volvió a tomar la radio. Ajustó las últimas piezas y cerró la carcasa. Luego, con un gesto solemne, giró la perilla. Al principio, solo salió un ruido estático, áspero, como un murmullo del pasado. Pero después de unos segundos, una melodía antigua comenzó a llenar la habitación. Una canción suave, de esas que parecen abrazar el alma. El niño abrió la boca sorprendido. Sus ojos se iluminaron. ¡Funciona!, exclamó con una mezcla de asombro y alegría. El abuelo sonrió, pero no dijo nada. Solo cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Para él no era solo el sonido de una radio reparada, era la voz de su historia, de su vida, resonando otra vez. El niño se acurrucó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Juntos, escucharon aquella melodía que parecía venir de otro tiempo, como si en esas notas se escondiera la presencia de quienes ya no estaban. El abuelo acarició el cabello de Mateo y susurró: ¿Lo ves, hijo? Las manos que reparan también son las que enseñan a escuchar, a esperar, a confiar. Algún día tú también tendrás en tus manos la oportunidad de enseñar, y lo harás no solo con palabras, sino con paciencia y amor. El niño asintió en silencio, sintiendo en su corazón algo que no podía explicar del todo, pero que sabía que jamás olvidaría. El sol comenzó a ocultarse, dejando en la habitación una penumbra dorada. La radio seguía sonando, suave, como un eco de esperanza. El abuelo apagó la luz, y en ese instante la oscuridad no pesaba. Se llenaba de la música que brotaba de aquel viejo aparato y de la certeza de que, en lo más sencillo, se esconden las enseñanzas más grandes. La primera noche en que Mateo aprendió a reparar algo con sus propias manos, quedó grabada como un recuerdo eterno, una semilla que algún día germinaría en su propia vida. La mañana siguiente amaneció tibia y clara, con un sol lento que parecía aprender a salir, igual que si alguien le estuviera enseñando con paciencia a cruzar el cielo. La casa del abuelo olía a pan tostado y a café recién hecho. En la mesa, el mantel con pequeñas flores descoloridas guardaba manchas que eran viejas batallas ganadas. Una gota de mermelada que se resistió al jabón. Un círculo pálido de taza que contaba historias de conversaciones largas. Mateo entró descalzo, el pelo alborotado, y encontró al abuelo con las manos abiertas, esperando el saludo de cada mañana. No había prisa en ese gesto, como si el día pudiera empezar sin campanadas, sin órdenes, solo con la certeza de un abrazo que ponía todo en su sitio. ¿Dormiste bien, campeón?, preguntó el abuelo con una voz que sonaba a madera templada. Soñé con la radio, dijo Mateo, con que adentro vivían señores chiquititos que cantaban. El abuelo rió despacio, dejando que la risa se acomodara antes de hablar. Ojalá, dijo. A veces, cuando era niño, yo también creía que había alguien diminuto cantando allí. Luego aprendí que la música viaja por el aire, como una visita que no ves, pero sientes. Y que a veces la vida es así. Presencias que no ves, pero te sostienen. Comieron sin apuro. Cada bocado parecía tener algo de ceremonia, y no por solemnidad, sino por gratitud. Entre sorbos de café, el abuelo hizo un plan de día sencillo. Terminar de limpiar los contactos de la radio, dar un paseo al mercado, ver si la señora Rosa necesitaba ayuda con su viejo tocadiscos. Mateo asentía, apuntando todo con su atención, como quien llena un cuaderno invisible que un día, sin saberlo, salvará.
La mesa de trabajo los esperaba con su orden humilde. Un paño, el juego de destornilladores, el estaño enrollado como una serpiente dormida, un pequeño frasco de alcohol isopropílico que el abuelo usaba con reverencia. Antes de empezar, el abuelo tomó las manos de Mateo. Las miró como si fueran mapas recién desplegados. «Hoy te enseño una cosa nueva», dijo. «Las manos escuchan, y para escuchar, primero hay que estar limpias». Le indicó cómo lavárselas con cuidado, entre los dedos, por el dorso, frotando con paciencia. Le mostró cómo secarlas sin apuro, como quien seca una pieza frágil. Luego, con un pedacito de algodón, le enseñó a limpiar los contactos de la radio. «La electricidad pasa mejor cuando la limpieza abre camino», dijo. «Como las palabras, como los silencios. Cuando está todo sucio, las señales se confunden. No llegan». Mateo pasaba el algodón con gestos pequeños. Consistrado, cada tanto, su mirada se iba a las manos del abuelo, que parecían saber exactamente cuánto presionar, cuándo soltar, en qué punto detenerse para mirar el conjunto. Aquellas manos no eran rápidas, eran sabias. Habían aprendido que la prisa a veces es la forma más elegante del error. «¿Siempre supiste hacer esto?», preguntó Mateo. «No», dijo el abuelo. «Me equivoqué mucho. Una vez rompí una radio por querer apurarme. Tu bisabuelo me esperó en silencio. Cuando se la llevé destruida, pensé que me iba a gritar, pero solo puso su mano en mi hombro y dijo: «Ahora escucha cómo suena el error. ¿Lo oyes? Está pidiendo que lo nombren sin vergüenza. Nómbralo y aprende». Ese día lloré. Y aprendí que el error no es un ladrón, es un mensajero. Mateo guardó esa frase como si se la hubiese entregado una cigarra en pleno verano. Siguieron trabajando. Hubo un momento en que la radio quedó en silencio, desarmada, abierta, como un pecho que muestra sus costuras. El abuelo le pidió a Mateo que cerrara los ojos y escuchara. Mateo obedeció y escuchó. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Un vecino arrastraba una silla. El viento movía una hoja seca que rascaba el suelo con una música tímida. La casa respiraba. «¿Escuchar esto?», dijo el abuelo. «También es reparar». Salieron al mercado cuando el sol ya no hería, sino acompañaba. El camino era corto, pero lo hicieron largo, a propósito. A veces, la mano del abuelo rozaba la de Mateo como si el mundo fuera una cuerda floja y ese toque bastara para que nadie cayera. Las tiendas abiertas ofrecían frutas brillantes, y el aire traía el rumor de regateos suaves, de saludos que decían más de lo que nombraban. En el puesto de la señora Rosa, los recibió una sonrisa largura, de esas que alcanzan a los ojos. «Buenos días, don Ernesto», dijo ella, secándose las manos en el delantal. Mi tocadiscos amaneció de mal humor. Cree que podría echarle un vistazo. Los aparatos también amanecen de lado, respondió el abuelo. «Vamos». Entraron al pequeño pasillo que llevaba al fondo de la tienda, donde el tocadiscos esperaba como un animal cansado. Mateo se quedó de pie, mirando al abuelo arrodillarse sin quejarse, como quien reza, revisando cables, escuchando ruidos, inclinando la cabeza, dejando que la paciencia hablara. Rosa los miraba con una gratitud mansa, con la esperanza de quien sabe que el tiempo de los demás es un regalo, no un contrato. «A veces», dijo el abuelo más para Mateo que para el tocadiscos. «No hay nada roto, hay polvo en el camino». Sopló con suavidad, limpió una aguja, ajustó un brazo. Cuando la música volvió, lo hizo con un temblor mínimo que de pronto se volvió certeza. Una canción antigua llenó el pasillo. Rosa cerró los ojos. El abuelo no pidió dinero. A cambio, Rosa metió discretamente en la bolsa del pan 2 manzanas y un frasco de mermelada. «Para el aprendizaje», dijo, sin insistir. Y ese fue su pago. Caminaron de vuelta con el peso liviano de lo bien hecho. Al pasar por una esquina, un hombre joven estaba sentado en el escalón de su casa, con un carrito de bebé a su lado. El niño lloraba con un llanto que cargaba 2 cansancios, el suyo y el de su padre. El joven intentaba arrullar sin lograrlo. «¿Puedo?», preguntó el abuelo, acercándose con respeto. El padre dudó un segundo y luego asintió.
El abuelo no cargó al bebé. Le habló bajito, sin urgencia, como si le contara un secreto que no admitía testigos. Se quitó el reloj, aquel reloj viejo con tapa abollada, y lo puso en el bolsillo del carrito. Abrió la tapa apenas para que el tic-tac saliera a caminar. El niño fue bajando el llanto, curioso, siguiendo con los ojos un sonido que no tenía forma, pero sí pulso. El abuelo le sonrió al padre. Hay ritmos que dicen, estoy aquí. Los bebés entienden. Gracias, dijo el joven, con una voz quebrada que parecía pedir perdón por estar cansado. Cansarse también es humano, respondió el abuelo. Y pedir ayuda es un modo de reparar la soledad. Mateo lo miró en silencio, admirando ese tipo de arreglos que no dependen de destornilladores. Sintió de nuevo la mano del abuelo apretando la suya, despacio. En ese apretón había una medalla invisible. No por heroísmo, sino por pertenencia. De regreso en casa, el taller tenía la sombra justa para trabajar sin forzar los ojos. El abuelo encendió una lámpara de brazo, y la luz, dócil, se inclinó sobre la mesa como una maestra benevolente. Colocó frente a ellos la radio y abrió una caja pequeña que guardaba piezas que parecían monedas de otro país. Le mostró a Mateo una soldadura, ese pedacito de metal que une, calienta, fija. Esto, dijo, se derrite para que otras cosas se sostengan. Hay amores que hacen lo mismo. El estaño chisporroteó al tocar la punta caliente. Mateo parpadeó, achicando los ojos por el brillo, consciente de que la belleza a veces es un destello que enseña respeto. El abuelo le sostuvo la mano a una distancia segura. Lo dejó acercarse sin arriesgar. No apuró el momento de dejarlo actuar. Preparó el terreno. Practicaron con un cable viejo, con una pieza inútil, con un trozo de metal que ya no tenía mapa. Cada intento fallido era un paso. Cada paso sostenía el siguiente. Las manos, dijo el abuelo. Aprenden cuando los ojos se cansan y el corazón insiste. Si fallas, di, fallé. Y vuelve. Nada más. Hubo una pausa en la tarde. Una pausa de pan con mermelada y leche. El abuelo dejó la herramienta, se limpió con un trapo. Miró a Mateo reírse con un hilo de mermelada en la comisura. En su mirada había una luz que no venía de ninguna lámpara. Era el brillo de quien ha encontrado un lugar donde estar, un tiempo que lo abarca, un aprendizaje que no humilla. «Abuelo», dijo Mateo de pronto, «¿por qué tus manos están así?» El abuelo bajó la mirada a sus dedos, a esas cicatrices que eran como líneas de un mapa que supo de ríos y de montañas. Las giró para mostrarlas, con honestidad. «Trabajé de todo», dijo. «Panadero, obrero, vendedor ambulante. A veces una mano sostiene y la otra empuja. A veces las dos sostienen a alguien que se cae. A veces se sueltan para que ese alguien aprenda a caminar solo. ¿Se vuelven ásperas? Sí, pero no se vuelven duras. Si se volvieran duras, dejarían de sentir». Mateo tocó apenas un callo, como quien prueba la corteza de un árbol. Su dedo chico quedó un instante en esa superficie rugosa. Algo entendió, sin entender. Llamaron a la puerta. Era el señor Matías, el vecino del final de la calle. Traía en brazos una radio portátil golpeada y un gesto que mezclaba vergüenza y prisa. «Perdonen», dijo. «Mi madre está enferma y esta radio es la única que la acompaña. No sé qué le pasó, pero dejó de sonar. Yo no tengo cabeza para nada ahora. ¿Podrían?» El abuelo lo hizo pasar sin preguntar demasiado. Le indicó una silla. Matías se sentó, apretando los labios, mirando el suelo como si allí estuviera la respuesta que no encontraba. El abuelo tomó la radio con un cuidado que se guardan para los objetos que importan por lo que despiertan, no por lo que valen. La abrió. Examinó un resorte, un contacto, un cable que se había soltado como se suelta un hilo cuando nadie lo ata con atención. Con un gesto mínimo, casi ceremonioso, lo devolvió a su sitio. «A veces», dijo, «el dolor suelta las cosas. Hay que volver a unir sin lastimar». Encendió la radio. Una voz clara inundó la habitación,
anunciando un programa de poesía. Matías se llevó una mano a la boca y apretó los párpados. No lloró. Dejó que la voz lo sostuviera. Gracias, dijo al levantarse. No sé cómo devolverles esto. Cuida a tu madre.